Crucé una línea que juré que jamás miraría siquiera, y lo hice pasada la medianoche, tras una puerta cerrada con llave que no era la mía. Su rodilla rozó la mía en el sofá, lo suficientemente cerca como para que el calor de su pierna pareciera deliberado. La ciudad zumbaba tras el cristal, amortiguada y distante. Podía oír mi propia respiración portándose mal, superficial y rápida, mientras que su presencia permanecía inquietantemente serena. El pulso me subió a la garganta. El silencio se extendió hasta que se sintió como una mano presionando entre mis omóplatos, instándome a avanzar mientras mi cuerpo se negaba a moverse. Entonces la verdad aterrizó, nítida e innegable. Era el ático de mi CEO, la hora era imperdonable, y cada segundo que permaneciera allí me hacía cómplice de algo que podría desmantelar mi carrera, o la suya. Ella lo sabía. Yo sabía que ella lo sabía, y aún así, ninguna de las dos nos levantamos. No entendí el precio que esa noche exigiría hasta mucho después. Cómo una sola conversación me acorralaría a elegir entre la mujer que fingía ser y la que ya no podía silenciar. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Vivo a base de alarmas y listas. No porque sea disciplinada, sino porque el caos me espera en el momento en que dejo de moverme. Cada mañana, el mismo ritual: hervir agua, persianas entreabiertas, la ciudad filtrándose como una mancha gris azulada. Mi apartamento huele a algodón limpio y al café de ayer. Plancho blusas que no se arrugan y elijo zapatos que hacen un sonido suave y obediente sobre los suelos de mármol. Para cuando salgo, mi cuerpo se siente sellado, metido en algo presentable. El aire del metro es cálido y rancio, un leve rumor de cuerpos moviéndose con un propósito. Me mantengo erguida, con los hombros hacia atrás, el teléfono angulado lo justo para parecer ocupada. Hay consuelo en el movimiento, en la forma en que la rutina embota los bordes. Para cuando llego a la oficina, el edificio zumba con aire acondicionado y una tranquila urgencia. Las pantallas brillan, los teclados parlotean, todo funciona como se supone que debe hacerlo. Trabajo hasta tarde porque es más fácil que irme a casa temprano. La oficina fuera de horario es un organismo diferente. Luces tenues, pasos raros, la ciudad de afuera más ruidosa cuando quedan menos personas para escucharla. Me duelen los hombros de contenerme. El calor se acumula entre mis omóplatos. Me digo a mí misma que es solo fatiga. El proyecto se había estado desmoronando durante semanas. Un lento goteo de objetivos incumplidos y expectativas cambiantes. Nada dramático, solo la presión suficiente para mantenernos flotando al borde del fracaso. Programamos reuniones que se prolongaban cada noche. Las tazas de café se multiplicaron. Mis notas se volvieron más concisas, más precisas, como si pudiera perfeccionar las palabras. El resultado seguiría. Fue entonces cuando ella empezó a aparecer más a menudo. No con estruendo, no con anuncios. Llegaba en silencio, una presencia antes que una persona. La temperatura de la habitación cambiaba sin que nadie tocara el termostato. Lo sentía primero en el pecho, una sutil opresión que fingía no notar. Escuchaba más de lo que hablaba, con los ojos fijos, la barbilla ligeramente inclinada, como si el silencio mismo le perteneciera. Victoria Hale no se inquietaba, no se apresuraba. Mantenía la quietud como otras personas ostentaban el poder. Cuando hacía una pregunta, se sentía menos como una petición y más como una invitación a acercarse más de lo prudente. La primera vez que se puso detrás de mí para mirar mi pantalla, su reflejo se captó en el cristal. Olía a café viejo y a algo limpio, contenido. No me tocó, pero el espacio entre nosotras se tensó. Me sudaron las manos en el teclado. Me dije a mí misma que era la fecha límite. Semanas pasaron así. Roces y miradas que duraban un instante demasiado.
Conversaciones que terminaban con frases inconclusas. Empecé a notar pequeñas cosas que no tenía por qué notar. La forma en que se quitaba las gafas y hacía una pausa antes de dejarlas. La forma en que su voz se suavizaba cuando decía mi nombre, como si lo estuviera probando. Me dije a mí misma que no significaba nada. Dije esa frase a menudo, generalmente mientras mi cuerpo no estaba de acuerdo. La noche en que todo cambió, la oficina estaba casi vacía. La ciudad de afuera se había vuelto brillante con la lluvia, las luces manchadas en largas líneas en las ventanas. Éramos las dos últimas en la planta. Tenía el cuello tenso. Mis muñecas zumbaban de tanto escribir. Cuando mi teléfono vibró, esperaba otro correo electrónico. En cambio, era su voz, baja, pausada. ¿Puedes venir? Una pausa. Necesitamos hablar. Su edificio era silencioso, el tipo de silencio que amplifica tus propios pasos. El ascensor subió sin urgencia. Cada piso una pequeña decisión irreversible. Para cuando las puertas se abrieron, mis palmas estaban calientes, mi pulso inquieto. El ático olía a cristal y papel y a algo ligeramente amargo. Las luces de la ciudad enmarcaban la habitación, el horizonte reducido a un susurro distante. Ella tomó mi abrigo con una eficiencia que parecía practicada. Luego sus dedos se demoraron en mi muñeca, lo justo para registrarse. No un accidente. No una declaración. Una pregunta que quedó en el aire. Nos sentamos en el sofá con una cuidadosa distancia que se sentía performativa. Los números brillaban en mi portátil. Hablé demasiado rápido. Luego me detuve. Ella escuchó. La habitación se sentía cargada, como si el sonido mismo tuviera peso. Cuando extendió la mano para ajustar mi pulsera, un movimiento ausente, casi pensativo, sentí que el calor subía por mi brazo, mi respiración entrecortándose antes de que pudiera evitarlo. Lo siento, dijo suavemente, sin disculparse en absoluto. Debería haberme reído de eso. Debería haberme alejado. En cambio, cerré mi portátil y la miré a los ojos. No parecía sorprendida. Parecía alguien que había estado esperando a ver si finalmente dejaba de fingir. Ninguna de las dos habló. El silencio se sentó entre nosotras, deliberado e ininterrumpido, lo suficientemente pesado como para presionar contra mis costillas, preguntándome qué haría con él a continuación. Ella se levantó primero, no bruscamente, solo lo suficiente para cambiar el aire. El movimiento atrajo mis ojos antes de que pudiera evitarlo. Victoria cruzó la habitación con una precisión pausada, los tacones silenciosos en el suelo, la postura relajada de una manera que sugería que había dejado de actuar para los demás. Sirvió agua sin preguntar, el vaso atrapando el brillo de la ciudad, luego se giró y se apoyó en la encimera, mirándome como si yo fuera la única variable sin resolver. «Estás conteniendo la respiración», dijo. Me di cuenta de que tenía razón cuando me ardían los pulmones. Exhalé demasiado rápido, avergonzada por el sonido. «Costumbre», respondí, lo cual era mitad mentira y mitad confesión. Ella sonrió, no con la boca, sino con un ligero ablandamiento alrededor de los ojos. Se sintió privado. Me moví en el sofá, el cuero frío contra la parte posterior de mis muslos, y noté lo cerca que se había acercado sin cruzar ninguna línea obvia. La distancia entre nosotras era medida, intencional, peligrosa. Hablamos del proyecto. O intentamos hacerlo. Las frases se rompían a mitad del pensamiento. Ella hizo preguntas que requerían que me pusiera de pie, que acercara mi portátil. Cuando lo hice, ella anguló su cuerpo lo justo para que tuviera que navegar cuidadosamente el espacio entre nosotras. Mi hombro rozó el borde de su brazo. El contacto fue breve, inconfundible. El calor se encendió, luego se estabilizó, como una cerilla encendida y protegida por una mano ahuecada. «Lo siento», dije de nuevo, reflexivamente. Ella no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió hacia donde nos habíamos tocado, luego volvió a mi rostro.
No tienes por qué, dijo en voz baja. La habitación pareció inclinarse. Me estabilicé con la mesa de centro, los dedos extendidos. Podía olerla ahora, limpia, contenida, con algo más cálido debajo. Mi latido cardíaco encontró un nuevo ritmo, insistente y distractor. Me dije a mí misma que me echara atrás. En cambio, me incliné hacia adelante, señalando una línea en la pantalla que ya no importaba. Ella se acercó para ver, su hombro alineándose con el mío. La ciudad zumbaba a través del cristal, sirenas distantes silbanando el silencio. Me volví muy consciente de mi propio cuerpo. La forma en que mi blusa se tensaba cuando respiraba, la forma en que mi pulso aleteaba en mi muñeca. Su presencia lo amplificaba todo. Nos quedamos así, leyendo los mismos números, ninguna de las dos hablando. Sentí que su respiración cambiaba, lenta y deliberada, como si hubiera decidido algo sin decírmelo. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. ¿Confías en mí, Lena? La pregunta no era sobre el trabajo. Se sentó allí, pesada, esperando. Tragué saliva. Tenía la boca seca. Yo, sí, dije, sorprendida por lo rápido que salió. Ella asintió una vez, como confirmando una teoría. Luego retrocedió, dándome un espacio que no había pedido y que no quería. La pérdida de calor fue inmediata, casi física. Me resistí al impulso de seguirla. Nos volvimos a sentar, esta vez más cerca que antes, sin tocarnos, lo suficientemente cerca como para que el espacio entre nuestras rodillas se sintiera cargado. Ella cruzó una pierna sobre la otra, lenta, deliberadamente. Seguí el movimiento a pesar de mí misma. Luego obligué a mi mirada a subir. «Cuéntame algo», dijo. No sobre el proyecto. Mi risa salió delgada. Esa es una petición amplia. Ella inclinó la cabeza, ese ángulo familiar y desconcertante. Algo verdadero, aclaró. Dudé, mis dedos trazando la costura de mis vaqueros. La ciudad de afuera pulsaba con luz, indiferente. Soy buena siendo correcta, dije finalmente. Mantiene las cosas manejables. ¿Lo hace?, preguntó. La miré a los ojos. Eran firmes, curiosos, no desagradables. La mayoría de las veces, respondí, lo que se sintió como admitir la derrota. Ella consideró eso, luego buscó su vaso. Mientras lo levantaba, su mano rozó la mía, esta vez inconfundiblemente. El contacto se demoró una fracción de segundo demasiado. Mi respiración se entrecortó. Ella no se retiró de inmediato. Cuando lo hizo, fue con una contención que se sintió intencional, casi reverente. «No quiero que seas correcta esta noche», dijo suavemente. Las palabras se asentaron en mí, pesadas y cálidas. Busqué en su rostro un indicio de ironía, de retirada. No había ninguno, solo franqueza, bordeada de cautela. «Es una mala idea», dije, porque era lo único que se sentía seguro decir. Ella asintió. «Sí». Y sin embargo, agregué, mi voz apenas por encima de un susurro. «Y sin embargo», repitió ella. El silencio floreció de nuevo, espeso y deliberado. Podía oír mi propio latido, fuerte en mis oídos. La ciudad se acercó más, las luces parpadeando como testigos. Me volví muy consciente de lo fácil que podría cerrar la brecha, de que nada físico me detenía excepto la elección. Ella se inclinó, no del todo. Solo lo suficiente para que pudiera sentir su respiración cálida contra mi mejilla. Su voz un murmullo bajo destinado solo a mí. «No tenemos que decidir nada», dijo. «Aún no». Mis ojos se cerraron durante medio segundo demasiado. Cuando los abrí, ella todavía estaba allí, esperando. El espacio entre nosotras vibrando con todo lo que no estábamos haciendo. El momento se extendió, inacabado, una puerta abierta que ninguna de las dos atravesó, incluso cuando la manija giró bajo nuestras manos. No nos alejamos la una de la otra después de eso. Tampoco nos acercamos. El espacio entre nosotras se convirtió en su propio acuerdo frágil, reconocido, protegido,
Cargado. Victoria se recostó contra el sofá, con un brazo apoyado en la parte superior, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su manga. Mi cuerpo se adaptó a ello demasiado fácilmente, como si hubiera estado esperando el permiso. Ella rompió el silencio primero, su tono más ligero que antes. «Siempre haces eso», dijo. «¿Hacer qué?», pregunté, aunque mi pecho se tensó como si ya lo supiera. «Prepararte», respondió, como si esperaras un impacto. Dejé escapar un breve aliento, algo entre una risa y una rendición. «¿Es eficiente?» «¿Es solitario?», preguntó. La pregunta aterrizó suavemente, pero aterrizó. Miré el reflejo de la ciudad en el cristal, las luces pulsando como un latido distante. «A veces», dije, la palabra se sintió más pesada dicha en voz alta. La hice rodar, luego agregué, «Estoy acostumbrada». Ella se movió, girando ligeramente hacia mí. Su rodilla se anguló más cerca, deteniéndose justo antes del contacto. «Acostumbrada no significa inmune», dijo. La miré. Capté la leve curva de una sonrisa que sugería que sabía exactamente lo cerca del borde que estaba parada. «¿Y tú?», pregunté, desviando. «¿Los CEOs se sienten solos?». Su risa fue tranquila, genuina. «Frecuentemente», dijo. Luego, después de una pausa, «simplemente está mejor escondido». Esa fue la primera grieta. No dramática, no trágica. Solo lo suficiente para dejar pasar algo. Hablamos entonces, no en largos discursos, sino en pedazos. Me contó sobre el peso de las decisiones que nunca dejaban sus hombros, sobre habitaciones llenas de personas esperando que ella hablara primero para saber qué pensar. Le conté sobre aprender temprano cómo desaparecer en la competencia, cómo ser útil se sentía más seguro que ser vista. Nuestras palabras se superponían, interrumpidas por pausas que se sentían intencionales en lugar de incómodas. En un momento dado, buscó la manta doblada al final del sofá y la colocó sobre mis piernas con un movimiento cuidadoso, casi tierno. Sus dedos rozaron mi rodilla a través de la tela. Inocente. Práctico. Mi respiración se atascó de todos modos. «¿Frío?», preguntó. «Un poco», dije, consciente de lo delgada que sonaba mi voz. Ella no movió su mano de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, alisó la manta una vez más, lenta, deliberadamente, luego se retiró. La ausencia de su tacto fue más fuerte que el contacto. Compartimos un momento de humor, seco, consciente de sí mismo, sobre noches tardías y mal café. Aflojó algo en mi pecho. Me encontré sonriendo sin calcular cómo se veía. Ella lo notó. Su mirada se demoró, suavizándose. «Eres diferente cuando olvidas controlarte», dijo. Tragué saliva. ¿Es eso un cumplido? «Es una observación», respondió. Luego, más silenciosamente, «me gusta». La habitación se sintió más pequeña después de eso, o tal vez estaba más consciente de ocuparla. Mi hombro se apoyó en el respaldo del sofá, más cerca de su brazo. Sin tocarse. Casi. Podía sentir la tensión en mi propio cuerpo, un zumbido bajo debajo de mi piel. Me contó sobre la primera vez que se dio cuenta de que no podía ser honesta sobre lo que quería. No una historia dramática de salida del armario, solo una serie de decisiones que cerraron puertas una por una. Escuché con el pecho tenso, reconociéndome en la contención, las ediciones cuidadosas. Cuando volví a hablar, mi voz me sorprendió con su firmeza. «He pasado años convenciéndome de que querer es opcional», dije, como si pudiera superarlo. Ella se giró completamente hacia mí entonces. Su expresión no era divertida, era intensa, presente. «¿Y ha funcionado?», negué con la cabeza una vez. «No». Su mano se levantó, dudó en el espacio entre nosotras, luego se asentó ligeramente contra mi antebrazo. El contacto fue suave, conectando a tierra. Mi piel zumbó donde me tocó, cada nervio repentinamente alerta. «Eso no te hace imprudente», dijo. «Te hace humana».
Las palabras se asentaron en mí, cálidas e inquietantes. No me alejé, tampoco ella. Nos quedamos así, conectados por un toque que podría explicarse, y sin embargo significaba todo. Afuera, la ciudad pulsaba, indiferente. Adentro, algo tranquilo e irreversible tomó forma. Cuando finalmente retiró su mano, ambas lo sentimos. El cambio, el conocimiento asentándose entre nosotras. Nos miramos la una a la otra, sin que quedara ninguna pretensión, sin actuar, sin fingir que esto no era nada. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado con el entendimiento de que fuera lo que fuera esto, ya había comenzado, y ninguna de las dos podía desconocerlo ahora. El tiempo no avanzó después de eso. Se ralentizó, se espesó, se extendió hasta que cada segundo se sintió deliberado, como si la habitación misma estuviera conteniendo el aliento con nosotras. Victoria se levantó primero esta vez, no para irse, sino para cerrar la distancia que había estado respetando toda la noche. Se movió lentamente, dándome todas las oportunidades para detenerla. No lo hice. Mi cuerpo me traicionó antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Mis hombros relajándose, mi barbilla levantándose sin instrucción, mi pulso acelerándose como si reconociera lo que se avecinaba antes que yo. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el leve pliegue entre sus cejas, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando elegía la contención sobre el instinto. Su mano se cernió cerca de mi cintura, sin tocarme. El espacio entre sus dedos y mi cuerpo se sentía eléctrico, como una nota sostenida que se negaba a resolverse. «Lena», dijo, en voz baja. Decir mi nombre así se sentía íntimo, intencional. Si cruzamos esto... No hay forma de fingir que no importó. Asentí. Tenía la garganta tensa, mi voz poco fiable, lo sé. Y no te dejaré decirte mañana que esto fue un error que no elegiste, continuó. Necesito saber que estás aquí, completamente. El peso del momento presionó en mi pecho. El miedo surgió primero, agudo, familiar. El viejo instinto de retroceder, de disculparme, de retirarme a la corrección. Pero debajo había algo más firme, más cálido. Un tirón que había estado negando durante demasiado tiempo. Estoy cansada de desaparecer, dije. Las palabras me sorprendieron con su claridad. Estoy cansada de actuar como si quererte fuera algo que simplemente me sucedió. Su respiración cambió con eso, más profunda, más lenta. Su mano finalmente se asentó en mi cintura, firme y conectando a tierra. El contacto envió un escalofrío a través de mí, no por urgencia, sino por alivio. Por estar sostenida en un momento del que no estaba huyendo. Entonces mírame, dijo. Lo hice, completamente, sin calcular lo que costaba. Su pulgar trazó un pequeño círculo ausente a través de la tela de mi blusa. El gesto fue casi inocente, si no fuera por la forma en que mi cuerpo reaccionó a él. Mi respiración se atascó, mi piel se calentó bajo su tacto. Podía sentir mi latido en todas partes, fuerte e insistente, como si mi cuerpo estuviera hablando antes que yo. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para registrar cada centímetro de proximidad. Su frente rozó la mía. Podía sentir el calor de su aliento, el más leve indicio de café y algo limpio debajo. Nuestras narices casi se tocaron. El mundo se estrechó hasta que solo hubo esto, esta cercanía suspendida, temblorosa. Levanté mi mano, dudé, luego la apoyé ligeramente contra su pecho. Sentí su latido a través de la tela, firme pero más rápido que antes. Humano, real. Victoria, susurré, y ya no había autoridad en su nombre, solo deseo. Ella no respondió con palabras. Cerró el último centímetro entre nosotras. El beso no fue inmediato. Se cernió, nuestros labios apenas rozándose, un susurro de contacto que hizo que mi respiración se entrecortara. Sentí que se detenía, esperando, dejándome decidir. Mis dedos se enroscaron en su blusa, anclándome. Eso fue todo el permiso que necesitaba.
Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, fue lento, deliberado, no hambriento, reverente, como si estuviera aprendiendo mi forma en lugar de reclamarla. Mi cuerpo respondió instantáneamente, una ola de calor extendiéndose por mi pecho, por mi columna vertebral. Exhalé en el beso, la tensión que había estado sosteniendo durante años disolviéndose en ese único y frágil contacto. Se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme, con su frente todavía apoyada contra la mía. «Podemos parar», murmuró. Negué con la cabeza, con la respiración agitada. «No lo hagas». El segundo beso fue más profundo, no apresurado, sino más lleno. Su mano se deslizó desde mi cintura hasta la parte baja de mi espalda, firme y segura. Sentí que me inclinaba hacia ella sin pensar, mi cuerpo cerrando la distancia que mi mente había estado controlando toda la noche. La ciudad de afuera se desdibujó en nada. Solo había la calidez entre nosotras, la tranquila intensidad de elegirnos mutuamente. Rompió el beso lentamente, como si temiera romper algo delicado. Su pulgar rozó mi mejilla, trazando la línea de mi mandíbula. Me di cuenta de que tenía los ojos cerrados. Los abrí, conectándome a tierra en su vista. Desprevenida, presente, innegablemente aquí. «No quiero que esto sea un secreto que lleves sola», dijo suavemente. «Y no quiero ser otra cosa que sobrevivas». La emoción surgió en mi pecho, aguda e inesperada. Tragué saliva, asintiendo. «No quiero sobrevivir a esto», dije. «Quiero sentirlo». Sus labios se curvaron en la sonrisa más pequeña, tierna, casi incrédula. Me besó de nuevo, esta vez demorándose, con su mano acunando la parte posterior de mi cuello. Sentí que el mundo se inclinaba, el tiempo disolviéndose en sensación, la calidez de su piel, el sonido silencioso que hacía cuando me acercaba, la forma en que mi cuerpo finalmente dejaba de prepararse para el impacto. No nos apresuramos, dejamos que el momento se desarrollara a su propio ritmo, cada toque intencional. Cuando volvió a apoyar su frente contra la mía, ambas respirando de manera desigual, se sintió como cruzar un umbral sobre el que nunca podría volver a pasar. «Esto cambia las cosas», dijo. Sí, estuve de acuerdo, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Sostuvo mi mirada, buscando dudas, no encontrando ninguna. Su agarre se tensó ligeramente en mi cintura, no posesivo, sino conectando a tierra, como una promesa. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Adentro, algo irreversible se asentó en su lugar. Ese fue el punto de no retorno. No el beso en sí, sino la claridad que siguió. El conocimiento tranquilo e innegable de que había elegido la verdad sobre la seguridad. Y esa elección, una vez hecha, se negó a soltarme. La mañana no suavizó nada, lo agudizó. Me desperté antes de que sonara mi alarma. La ciudad ya viva más allá del cristal. Por un momento, solo uno, olvidé dónde estaba. Olvidé el peso que me esperaba. Entonces todo volvió a entrar. El ático, el beso, la tranquila certeza que se había asentado en mis huesos como una verdad que no podía sacudir. Mi pecho se tensó, no con arrepentimiento, sino con conciencia. Todo se veía igual. Nada lo era. En el trabajo, el edificio se sentía diferente, más ruidoso, más brillante, como si las paredes mismas estuvieran prestando atención. Me moví por el vestíbulo con mi eficiencia practicada, asintiendo, sonriendo, actuando. Mi cuerpo conocía la rutina incluso cuando mis pensamientos se desviaban, atrapando recuerdos en los que no me atrevía a detenerme. La calidez de su mano, la forma en que me había mirado como si fuera una elección, no un riesgo para ser gestionado. No hablamos esa mañana, ni mensajes, ni miradas sostenidas demasiado tiempo. La distancia fue intencional, quirúrgica. Dolió más de lo que la cercanía me había asustado. En las reuniones, hablé cuando se esperaba, mi voz firme. Mis manos, sin embargo, me traicionaron, cálidas, inquietas.
Me sorprendí presionando mis dedos juntos debajo de la mesa, conectándome a tierra en la presión. Al otro lado de la habitación, Victoria escuchaba con la misma atención compuesta que siempre había tenido. Si alguien notó la contención en su postura, la cuidadosa neutralidad, no lo dijo. Al mediodía, comenzaron los rumores, no sobre nosotras, sino sobre el proyecto. El liderazgo estaba observando. Lo que estaba en juego era más alto de lo que habíamos pensado. Un colega se inclinó hacia mí en la sala de descanso, susurrando sobre óptica, sobre cómo el escrutinio lo cambiaba todo. Asentí con el estómago tensándose. Óptica. La palabra resonó, hueca y amenazante. Esa tarde, Victoria me llamó a su oficina. El camino hasta allí se sintió más largo de lo habitual, mi pulso fuerte en mis oídos. La puerta se cerró tras de mí con un suave clic que sonó definitivo. Ella no se movió de su escritorio. Necesitamos recalibrar, dijo, profesional, medida. Asentí. Estoy de acuerdo. El silencio se asentó, pesado, deliberado. Sus ojos se elevaron a los míos, solo por un segundo demasiado largo. La mirada no era anhelo, era preocupación. Sé esto no puede suceder en el trabajo, dijo en voz baja. Lo sé, respondí, demasiado rápido. Y no puede comprometerte, continuó. Ni al equipo. Mi pecho se tensó. No quiero un trato especial. Lo sé, dijo de nuevo, más suave esta vez. La conversación se mantuvo en la superficie después de eso. Cronogramas, contingencias, riesgos. Cuando salí, mis manos temblaban, no por miedo a la exposición, sino por el esfuerzo de contenerlo todo. Los días pasaron así. Cuidadosos, controlados. Existíamos en líneas paralelas que nunca se tocaban. La contención se convirtió en su propia clase de dolor. Por la noche, me quedaba despierta repitiendo fragmentos, la pausa antes del beso, la forma en que me había pedido que estuviera completamente presente. Me pregunté si la distancia lo embotaría. No lo hizo. La presión vino de todas partes. Un director senior cuestionó mi participación en el proyecto. Su tono cortés pero indagatorio. Un comentario casual sobre la ambición aterrizó como una advertencia. Sentí ojos sobre mí en las reuniones. Nada manifiesto. Solo lo suficiente para recordarme que la visibilidad tenía un costo. Empecé a dudar de mí misma. Cada decisión se sentía sospechosa. ¿Estaba sobrecompensando? ¿Retrocediendo demasiado? ¿No lo suficiente? El viejo miedo resurgió, el que susurraba que siempre me descubrirían, que querer lo incorrecto me desharía. Una tarde, cuando la oficina se vaciaba, Victoria apareció en mi escritorio. «Camina conmigo», dijo, lo suficientemente bajo como para que nadie más pudiera oír. Tomamos las escaleras, no el ascensor. El eco de nuestros pasos se sintió íntimo, conspirativo. En el rellano, se detuvo, apoyando su mano contra la barandilla. No me miró de inmediato. «Esto es más difícil de lo que esperaba», dijo. El alivio y el miedo chocaron en mi pecho. «¿Para mí también?» Se giró entonces, buscando mi rostro. «Necesitamos límites», dijo. «Reales». Asentí, incluso cuando algo dentro de mí retrocedió. ¿Cómo se ve eso? Su mandíbula se tensó. Tiempo, distancia, dejar que el polvo se asiente. Las palabras se sintieron como una lenta retirada, necesaria, dolorosa. «¿Y si no lo hace?», pregunté. Ella dudó. Esa vacilación dijo más de lo que cualquier promesa podría. «Entonces, reevaluamos», dijo con cuidado. Nos quedamos allí, cerca pero sin tocarnos. El aire entre nosotras tenso con todo lo que no se decía. Quería alcanzarla, anclarme en algo sólido. No lo hice. Las semanas se extendieron. El proyecto se estabilizó. El elogio siguió. Mi nombre surgió en conversaciones que importaban. En el papel estaba ganando. Adentro me sentía hueca por la contención. Entonces llegó la complicación que no habíamos planeado. Un correo electrónico de RR. Revisión obligatoria de las estructuras jerárquicas. Un recordatorio sobre las políticas. Neutral, impersonal,
Escalofriante. La empresa estaba apretando las tuercas. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado, imaginando escenarios que se convertían con demasiada facilidad en catástrofes. Esa noche no fui a casa. Caminé por la ciudad, dejando que el ruido me tragara. Cuando mi teléfono vibró, lo supe antes de mirar. Victoria, tenemos que hablar. Su piso se sentía diferente esta vez, menos santuario, más encrucijada. Estábamos cerca de la ventana, las luces de la ciudad esparcidas debajo de nosotras como un mapa de posibles salidas. Están vigilando, dijo. No a nosotras específicamente, sino el ambiente. Asentí. Lo sé. Exhaló lentamente. Si esto se convierte en una historia, no será amable contigo. Las palabras me cortaron, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. ¿Y tú? Pregunté. Me sostuvo la mirada. Yo puedo capear el temporal, dijo. Tú no deberías tener que hacerlo. La ira se encendió, aguda, protectora. No quiero que me protejan de mis propias decisiones. Se enterneció ante eso. Lo sé, pero no voy a fingir que el poder no inclina el terreno. El silencio se hizo presente. La ciudad palpitaba, indiferente. Sentí el borde en el que estábamos paradas. Con qué facilidad un paso en falso podía deshacerlo todo. ¿Entonces o qué estás diciendo? Pregunté. Su voz bajó. Que si continuamos, tiene que ser fuera de estas paredes, fuera del alcance de la empresa. Mi corazón se tambaleó. ¿Y si no lo hacemos? Sus ojos no vacilaron. Entonces lo dejamos. La palabra se quedó suspendida en el aire, pesada, final, dejarlo. La saboreé, amarga e irreal. Me acerqué sin poder evitarlo, sin tocarla, casi. No sé cómo dejar de sentir esto, dije. Entonces ella extendió la mano. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de mi muñeca. El contacto me conectó a tierra. Estabilizó la oleada de pánico. Yo tampoco, admitió. Pero no voy a dejar que te cueste todo. La elección se cristalizó en ese momento, no entre el bien y el mal, sino entre el miedo y el coraje. Entre la vida que me mantenía a salvo y la que me pedía que fuera honesta. No decidimos esa noche. Estábamos paradas al borde, con las manos apenas conectadas, sabiendo que lo que viniera después exigiría más que precaución. Cuando me fui, la ciudad se sentía más fría. La distancia entre nosotras ya no era solo física, era el espacio de una decisión esperando ser tomada. No dormí esa noche, no porque mi mente estuviera ruidosa, sino porque estaba dolorosamente silenciosa. El techo encima de mi cama se convirtió en una pantalla en blanco, donde la misma imagen se repetía. Victoria de pie junto a la ventana, la ciudad extendida debajo de ella como un ser vivo. Su voz firme cuando dijo, si no lo hacemos, entonces lo dejamos. La frase no resonó. No se dramatizó a sí misma. Simplemente se quedó, sólida, inamovible, como una verdad que se negaba a suavizarse con la repetición. Me quedé quieta, escuchando a la ciudad respirar. En algún lugar abajo, un taxi tocó la bocina. Las tuberías hicieron clic en las paredes. Un vecino arrastró una silla por el suelo. La vida continuaba en pequeños sonidos indiferentes, y por primera vez en mucho tiempo, no intenté superarla. Me permití sentir todo sin categorizarlo. El miedo no vino solo. Llegó trayendo alivio. El deseo caminaba al lado del dolor. El coraje rozaba la vergüenza. Noté cómo mi pecho se tensaba no ante la idea de ser expuesta, sino ante la idea de volver a la versión de mí misma que sobrevivía encogiéndose. Siempre había creído que la seguridad era algo que se ganaba comportándose correctamente, no deseando demasiado, manteniéndose legible. Había construido mi vida sobre esa creencia, ladrillo por ladrillo, hábito por hábito, hasta que la estructura parecía impresionante desde el exterior y se sentía hueca cuando me apoyaba en ella.
La mañana llegó lentamente. Una luz pálida se filtró a través de las persianas, trazando finas líneas a través de la pared. Me duché sin prisas. Dejé que el agua corriera más caliente de lo habitual. El vapor empañó el espejo hasta que mi reflejo se suavizó. Cuando salí, mi piel se sentía cálida, viva, menos como una armadura, más como algo que habitaba. En el trabajo, nada explotó. Eso me sorprendió. El vestíbulo era el mismo. Piedra pulida, voces bajas, el olor a café y ambición. Mi tarjeta pitó. Las puertas del ascensor se cerraron. Estaba parada entre extraños que no sabían nada sobre la decisión que se estaba formando en mi pecho. Y por una vez, esa ignorancia se sintió como libertad en lugar de aislamiento. No me lancé a mi día. No me preparé demasiado. No representé la calma. Simplemente me moví a través de mis tareas, notando cómo se sentía mi cuerpo cuando no me preparaba para el impacto. A media mañana, supe que no podía demorarlo más. La demora siempre había sido mi disfraz favorito para el miedo. Envié un correo electrónico a HH. La reunión estaba programada para el mediodía. Pasé las horas anteriores observándome de cerca, no con juicio, sino con curiosidad. Mis manos no temblaron. Mi respiración se mantuvo uniforme. De vez en cuando, el miedo tocaba los bordes de mi conciencia, pero no tomó el control. Se sintió reconocido. La sala de conferencias de HH era agresivamente neutral. Demasiado brillante, demasiado fría. Una planta en la esquina que nunca había sido tocada. Me senté con la espalda recta, los pies planos en el suelo, las manos cruzadas relajadamente en mi regazo. Cuando preguntaron cómo podían ayudar, no me apresuré a justificarme. Hablé con claridad. Pedí una reasignación, no una promoción, no un escape, un movimiento lateral que aclarara las líneas jerárquicas y redujera los conflictos de intereses. Lo enmarqué como alineación, como sostenibilidad a largo plazo, como querer crecer sin ambigüedades. Escucharon, hicieron preguntas, razonables. Respondí sin disculparme por la solicitud en sí. Cuando preguntaron por qué ahora, hice una pausa. No lo suficiente como para parecer insegura, solo lo suficiente como para ser honesta. Me he dado cuenta de que la claridad me importa. Dije, en cómo trabajo, en cómo me presento. Asintieron, tomaron notas, prometieron revisar las opciones. Cuando terminó la reunión, salí sintiéndome extrañamente ligera. Aún no se había decidido nada, pero algo ya había cambiado. Había hablado desde un lugar que no requería permiso. La confirmación llegó 2 días después. Mi rol cambiaría. Mi línea jerárquica se movería. Habría un periodo de transición, preguntas, ajustes. No fue dramático, no fue punitivo, fue real. Me senté en mi escritorio mucho después de que llegara el correo electrónico, dejando que la realidad se asentara en mi cuerpo. Mi pulso se aceleró, no con pánico, sino con reconocimiento. Había cruzado un umbral sin aspavientos. Todavía estaba aquí, todavía capaz, todavía intacta. Esa noche no le envié un mensaje a Victoria. No la llamé. No porque me estuviera alejando, sino porque necesitaba que la elección me perteneciera primero. Necesitaba saber que incluso si ella retrocedía, incluso si el futuro cambiaba de nuevo, me había movido en la dirección de la verdad. Cuando finalmente fui a su piso, la ciudad estaba envuelta en la tranquilidad del anochecer. El viaje en ascensor se sintió más corto que nunca. Cuando las puertas se abrieron, mi pecho se tensó, no con miedo, sino con anticipación agudizada por la resolución. Ella abrió la puerta y se quedó helada. «Lena», su voz contenía preocupación de inmediato. «¿Qué pasó?» Entré, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí con un suave clic que se sintió intencional. «Tomé una decisión», dije. Sus ojos escudriñaron mi rostro, leyendo más que mis palabras. «Siéntate», dijo suavemente, ya moviéndose hacia la sala de estar. «No necesito hacerlo.
respondí, sorprendiéndonos a ambas. Estoy firme. Eso la hizo detenerse. Le conté todo, lentamente, sin adornos. La reunión, la reasignación, la elección de aclarar mi propio terreno antes de pedirle nada. Observé cómo cambiaba su expresión mientras hablaba, la preocupación dando paso a la incredulidad, luego a algo más tranquilo y vulnerable. No tenías que hacer eso, dijo cuando terminé. Lo sé, respondí. Por eso lo hice, Sa. El silencio se extendió entre nosotras, no pesado, no cargado de miedo. Se sintió ganado. Se acercó, deteniéndose justo frente a mí. Nunca quise que sintieras que tenías que reorganizar tu vida por mí. No lo hice, dije. La reorganicé por mí misma, tú solo. Me mostraste dónde estaba desalineada. Su respiración se entrecortó. Lo vi. La compostura de la CEO se resquebrajó, no dramáticamente, pero lo suficiente como para revelar a la mujer debajo de ella. Eso es algo valiente, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. Es algo necesario. Ella extendió la mano, dudó. Luego apoyó su mano contra mi mejilla. El toque era familiar ahora, conectando a tierra en lugar de desestabilizar. Me incliné hacia él sin pensar. Esto no borra los riesgos, dijo. No, estuve de acuerdo. Pero cambia quién los elige. Sonrió entonces, no la cuidadosa que usaba en las salas de juntas, sino la versión más suave que aparecía cuando no estaba gestionando la percepción. Ven aquí, murmuró. El beso que siguió fue pausado, no cargado de urgencia o secreto. Se sintió como continuación, como una frase a la que finalmente se le permitía terminarse. Lo sentía sentarse en mí, cálido y firme, menos como ignición y más como llegada. No apresuramos lo que vino después. Hablamos sobre límites, sobre plazos, sobre cómo se vería la visibilidad ahora que el miedo no estaba dirigiendo. No fingimos que sería simple. No romantizamos la resistencia. Elegimos la claridad sobre la fantasía. En las semanas que siguieron, la vida no se transformó de la noche a la mañana, pero sí se realineó. En el trabajo, mi nuevo rol exigía músculos diferentes. Noté lo mucho más fácil que era hablar cuando no estaba calculando constantemente la proximidad. Dejé de corregirme en exceso. Dejé de disculparme por la certeza. La gente respondió, no con sospecha, sino con respeto. Victoria y yo aprendimos a existir sin secreto. Elegimos lugares que no se sentían como esconderse. Caminamos en lugar de escapar. Dejamos que el silencio fuera cómodo en lugar de cargado. Hubo momentos difíciles. Conversaciones donde las viejas dinámicas de poder intentaron reafirmarse. Días en que el miedo susurró que la visibilidad nos costaría. No descartamos esos miedos, los reconocimos y luego decidimos de todos modos. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, la ciudad se suavizó en los bordes. Una noche, estábamos de nuevo en su balcón, el mismo lugar donde todo había comenzado. El aire era fresco, el horizonte familiar y recién íntimo. Ella deslizó su mano en la mía sin ceremonia, y me di cuenta de lo ordinario y extraordinario que se sentía. Solía pensar que el control era seguridad, dije, observando las luces de abajo, pero era solo otra forma de mantenerme pequeña. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora elijo la honestidad, respondí. Incluso cuando es inconveniente, incluso cuando me cuesta algo. Apretó mi mano suavemente. Eres diferente, dijo. Lo sé, respondí. Me gusta ella. Sonrió, apoyando su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, tranquilas y desprevenidas, dejando que la ciudad se moviera a nuestro alrededor en lugar de en contra nuestra. El futuro no llegó perfectamente empaquetado. Llegó en momentos, mañanas compartidas, conversaciones difíciles, risas que nos sorprendieron a ambas. Se sintió ganado, no dramático, no frágil. No me perdí al elegirla. Me encontré a mí misma al elegir la verdad.
Y esa elección, la que hice cuando nadie estaba mirando, lo cambió todo. Si llegaste al final de esta historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campana amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.